Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bienvenidos en este primer día del mes de diciembre a esta segunda parte del especial informativo en Tele7 en esta jornada, Día Internacional, Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Pocas novedades en lo que a las medidas restrictivas de lucha contra el coronavirus aquí en Euskadi. Ha acordado el LABI en su reunión de ayer mantener hasta el 10 de diciembre las medidas que ya están en vigor. En todo caso, y luego lo veremos con más detalle, el plan de Navidad sí que recoge propuestas que deberán ser analizadas en la reunión del Consejo Interterritorial que se celebrará el próximo miércoles. Por lo tanto, hasta ese día, este miércoles a la tarde o jueves, no conoceremos las medidas definitivas en las que se busca además la implantación de las mismas en todo el Estado, todas las comunidades autónomas. Respecto a las medidas y a la reunión de ayer, el LABI, solamente avanzarlos, porque lo explica muy bien Gochone Sagardu y la consejera de Salud, que se mantienen las mismas, salvo las que afectan al tema de los comercios, que son más restrictivas. Un 60% de aforo en las grandes superficies, 75% en el pequeño comercio. Vamos con los detalles. A la vista de los datos y el optimismo prematuro sobre la eficacia y cercanía de la vacuna COVID-19, consideramos que la mejor forma de prevenir la expansión del virus es mantener con firmeza las medidas actuales. Así, el LABI ha decidido mantener activas todas las medidas preventivas establecidas en los decretos de 26 de octubre y 6 de noviembre. Habrá una modificación puntual. Por un lado, se agregarán medidas de prevención y aforos de los establecimientos comerciales para hacer más segura la actividad en las próximas fechas. Las instalaciones y locales comerciales de más de 150 metros cuadrados deberán permitir un máximo de 60% de su aforo. En los centros comerciales se aplicará este mismo aforo en cada una de sus plantas y comercios. En los establecimientos con una superficie de hasta 150 metros cuadrados, el aforo máximo será del 75%. También se incorporará al decreto el acuerdo alcanzado recientemente entre las 3 diputaciones forales y el Departamento de Salud sobre centros, servicios y establecimientos de servicios sociales y sanitarios, que detalla los protocolos de actuación que afectan al ámbito de las residencias. No es algo nuevo. Es algo en lo que ya veníamos trabajando, en lo que veníamos haciendo y que, con el fin de dotarlo de mayor seguridad jurídica, lo añadimos al decreto. Bueno, pues estas son las medidas que se añaden al decreto, un decreto que ha sido aprobado ya, ha salido publicado hoy en el Boletín Oficial del País Vasco, que indica que estas medidas, que vienen a ser básicamente la continuidad de las que ya teníamos implantadas aquí en Euskadi, salvo el tema del comercio y visitas a residencias, se adoptaron en esa reunión que comenzaba ahí, con la llegada del Lehendakari Iñigo Urkullu y del resto de los consejeros del Gobierno vasco, además también de los diputados generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Este es el momento en el que van llegando los integrantes a esta reunión del LABI, es el máximo organismo en el que se hace un análisis de la situación del coronavirus y de la respuesta a las medidas que están implantadas. Como decimos, lo que ayer acordó esta reunión del LABI entrará en vigor mañana miércoles. La decisión que ayer sí adoptó el comité asesor del LABI fue el de ajustar un poco los aforos en el ámbito del comercio y el de incorporar al decreto los acuerdos que se han adoptado entre el Gobierno y las diputaciones para todo lo que tiene que ver con la asistencia en residencias. Ayer no se adoptó ninguna otra decisión. Lo que se hizo fue acordar una posición común que mañana la consejera de Salud llevará a la Comisión Interterritorial.
y quedaron emplazados todos los representantes institucionales para una nueva reunión el día 9 de diciembre. En función de la evolución sanitaria y en función de la posibilidad de acuerdo que exista mañana en la Comisión Interterritorial, se adoptarán unas medidas u otras. El Gobierno mantiene su opinión o su criterio de que habría que reducir al máximo la movilidad y los viajes para todo aquello que no sea imprescindible. El Gobierno también mantiene su criterio de que hay que hacer todo lo posible para evitar todo tipo de aglomeraciones y agrupaciones de personas. Pero también entendemos, por la razón que he dado antes, es decir, por el carácter pedagógico que pueda tener una decisión tomada a nivel estatal, también consideramos que igual merece la pena ser flexibles en un par de puntos para alcanzar ese acuerdo. Bueno, pues esta es la última valoración que hacía esta misma mañana el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria. Esto se refiere a las medidas actuales, pero como les decimos, en esta reunión del ABI se hizo como una especie de guía que es de medidas que son las que van a presentar este miércoles al Consejo Interterritorial. Y voy a proceder a leer estas medidas. Por ejemplo, el tema del confinamiento perimetral. Las instituciones vascas son favorables a levantar el confinamiento perimetral para permitir los desplazamientos entre comunidades autónomas para las reuniones familiares durante la jornada de Navidad, y además se pretende poner fin al confinamiento municipal. Respecto a la actividad nocturna, se mantiene la limitación vigente, que en el caso de Euskadi es de 10 de la noche a 6 de la mañana. No obstante, se va a retrasar el inicio del toque de queda a la 1 de la madrugada, tanto en Nochebuena como en Nochevieja. Y esta ampliación es solo para facilitar el desplazamiento al domicilio habitual, en ningún caso para otro tipo de encuentros ni fiestas de carácter público o privado. Aún así, los comercios deberán estar cerrados a las 9 de la noche. Respecto a las reuniones, se autorizan las reuniones de un máximo de 10 personas para las celebraciones de los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Esto para el tema navideño, pero en las casas. En caso de que se celebre alguna celebración de empresa, si bien Euskadi es favorable a suprimir estas celebraciones, deberían realizarse en máximo de 6 personas. De igual manera, la mesa del ABI se muestra partidaria a cancelar eventos propios del periodo navideño, como grupos de canto, fiestas en las calles con motivo de las campanadas, las carreras San Silvestre, las cabalgatas. Planificar las compras es otra de las recomendaciones que hacían desde la mesa del ABI. En sus pantallas estaban viendo precisamente el decreto que ha sido aprobado hoy mismo y de entrada en vigor mañana. Lo que les acabo de leer, además, son las medidas, repetimos, que pretenden llevar a la reunión del próximo miércoles, y que son medidas, pues bueno, adoptados por la situación en la que nos encontramos. Ha sido la consejera de Salud, Gotzone Sagardue, dice, ¿cómo ha definido la situación? Pues vamos bien, pero no estamos bien. Esta es la respuesta que ella da a la pregunta de ¿cuál es la situación actual? Lo vengo diciendo estos últimos días. Vamos bien, pero no estamos bien. En todos los indicadores se observa una tendencia a la baja. Este cambio de tendencia confirma el acierto de las medidas adoptadas, pero la situación continúa siendo preocupante. No debemos confundir una buena evolución con una buena situación. Para que lo vean de manera más gráfica, haré una comparación de datos teniendo en cuenta los del 7 de noviembre, día en el que entró en vigor el decreto del Lehendakari con medidas severas para la contención del virus, y los datos con los que contamos hoy. Si miramos a la tasa acumulada de 14 días, es decir, el índice que hace referencia al número de casos nuevos que van apareciendo en una población, veremos que el día 7 de noviembre era de 799,90
y hoy se sitúa en 464,3. En lo que al índice de reproductividad se refiere, es decir, el índice que nos ofrece información sobre la transmisión del virus, el día 7 de noviembre estaba por encima de 1,05, y actualmente está en 0,83. Si nos fijamos en el impacto del coronavirus en el ámbito asistencial del sistema sanitario, el día 7 teníamos a 498 personas ingresadas en planta y 122 en UCI, escenario 2. Actualmente tenemos 418 personas ingresadas en planta y 136 en UCI, escenario 3. Bien, estos son los datos que Gotzone Sagardui hizo públicos ayer tras la reunión de la Villa. Aprovechamos esta situación para actualizar también los datos de contagios a fecha de hoy, martes 1 de diciembre. La información suministrada desde Osakidetza dice así: a lo largo del día de ayer se hicieron 8.693 test diagnósticos, de los que 486 fueron positivos. Por territorios, 71 en Álava, 222 en Vizcaya y 186 en Guipúzcoa. Además, 7 personas con residencia fuera de Euskadi han dado positivo también en coronavirus. Esto supone que hay un pequeño repunte en Vizcaya y que la tasa de acumulados se sitúa en el 5,6%. Ahí ven los datos por territorios y en general de Euskadi. Ahora lo que vamos a ver son los datos por nuestros municipios. Encontramos que tenemos 4 municipios vizcaínos en nivel rojo: Arrigorriaga, que suma 5 nuevos casos en las últimas 24 horas, 3 Ermua, 5 en Ondarroa y 1 más en Zalla, que Zalla no termina de salir de la zona roja como sí lo han hecho todos nuestros municipios. Bilbao cuenta con 62 positivos más, Baracaldo 28, 3 más en Sestao, 4 personas se han contagiado por COVID-19 en las últimas 24 horas, 8 lo han hecho en Santurce, 4 en Trapagarán, ninguno en Ortuella, 1 en Abanto-Ziérbena, ninguno tampoco ni en Musquis ni en Ziérbena, 1 en Erandio, 3 en Leioa y 17 en Guecho. Respecto a la actualidad de contagios en las aulas educativas, ya no hay ningún colegio que permanezca cerrado, ya que el que venía desde la semana pasada cerrado, el Alavés, pues ha abierto sus puertas para la actividad educativa presencial. Sí hay 114 aulas clausuradas en 61 centros educativos, con lo que la tasa en tantos por ciento se sitúa en el 0,65%. Ha subido un poquito, pero bueno, ya sabemos que no son significativos los datos de contagios de nuestros chavales en los colegios, porque las medidas de seguridad se están cumpliendo a la perfección, más o menos. Una nota más de Bingen Zupiria, del portavoz de Gobierno, respecto al toque de queda, y ha sido tajante. El toque de queda se mantiene hasta las 10 de la noche. En principio no está prevista la modificación del toque de queda en muchas semanas, y tampoco en Navidad, con la excepción de los días 24 de diciembre y 31 de diciembre. Bueno, lo que no ha dicho, pero eso sí, a nivel de informativos nos hemos enterado aquí en Informativos Tele 7 de que de cara a la Navidad, y luego le escucharemos a Gotzone Sagardui en una declaración también sobre el tema navideño, pero ninguno de los dos, ni el portavoz del Gobierno ni Bingen Zupiria, por lo tanto, son fuentes sin confirmar, pero parece que se está hablando de una reapertura de la hostelería, de los bares, reapertura que quedaría limitada hasta el mediodía, más o menos. Como les digo, no podemos confirmar este extremo, pero sí que se está hablando en este sentido. Bueno, ¿qué es lo que preocupa?
Mientras la hostelería está cerrada, pues el tema de las aglomeraciones, por las compras navideñas, y por eso les digo que las recomendaciones de Gochones, Sagardui en este aspecto van por ahí. Recomendaciones, cuidado con juntarse con estas aglomeraciones. Mantenemos una posición favorable al levantamiento del confinamiento perimetral de municipios y de las comunidades autónomas durante el periodo navideño. Mantenemos la misma actitud favorable a la ampliación de la limitación de actividad nocturna el 24 y 31 de diciembre hasta las 1 horas, exclusivamente para el retorno al domicilio. En cuanto al cese de actividades, pensamos que debe mantenerse a las 21 horas, tal y como hasta ahora en el caso de Euskadi. Respecto a la limitación del número máximo de reuniones de personas, somos de la opinión de mantenerlas en 6 y ampliar hasta 10 para las celebraciones del 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero. En el caso de comidas de empresa, alumnados, clubes deportivos, nuestra posición es que se deben suprimir. En caso de celebrarse, se deberán realizar en grupos máximos de 6 personas y respetando los aforos y medidas de prevención que correspondan al establecimiento hostelero en el que pudieran celebrarse. En cuanto a los eventos que se organizan en el periodo navideño, todas las instituciones vascas vemos la necesidad de cancelarlas. Estamos hablando de actos de Nochebuena, Víspera de Reyes, campanadas, Santo Tomás o similares. En cuanto al periodo navideño, la idea principal es entender que la Navidad no es un periodo libre de riesgos. La Navidad no inmuniza. Debemos seguir actuando de manera estricta. El Consejo Asesor del LABI ha alcanzado un acuerdo de todas las instituciones vascas sobre la propuesta de medidas preventivas para el periodo navideño que llevaré al Consejo Interterritorial de Sanidad este próximo miércoles. Consideramos que lograr un acuerdo de todas las comunidades autónomas sería altamente positivo y reforzaría la efectividad de sus contenidos y la pedagogía sobre la importancia de su cumplimiento. Hemos acordado un documento con 5 recomendaciones generales y 7 medidas concretas. En las generales subrayamos la importancia de 1. La prevención, mascarilla, distancia, higiene de manos, aumento de la ventilación de espacios interiores, reducción del número de contactos y aislamiento en caso de síntomas. Segundo, importancia de planificar con antelación las compras para evitar grandes concentraciones. Tercero, reducir la movilidad al máximo. Cuarto, reducir encuentros de personas no convivientes. Quinto, evitar aglomeraciones en el exterior o interior. Bueno, además decía que el LABI no ha decidido ninguna medida, o sea, obligatoria. Son las recomendaciones que va a llevar al miércoles. Sé que somos pesados en este tema, pero bueno, queremos que quede claro que por una parte están las medidas que hemos conocido, que se mantienen hasta el día 10 con el cierre perimetral y que a partir de la reunión del miércoles lo que va a proponer de cara a la Navidad son medidas más laxas, incluso que con apertura de movilidad, a otras comunidades autónomas con motivo de poder participar en estas celebraciones navideñas. Sin embargo, Cantabria lo que ha decidido es ampliar el cierre perimetral y el de los municipios hasta el 16 de diciembre, O sea, de momento hasta el 16 de diciembre. Nos imaginamos, y aquí también entramos en el área otra vez especulativa, que irá a esa reunión del LABI también el Gobierno de Cantabria, o al menos su responsable de salud, con la idea de adoptar unas medidas comunes. Esto es, que si 24, 25, 31, 1 y 6 Euskadi va a abrir las fronteras, pues Cantabria hará lo mismo. De momento aquí tenemos el cierre perimetral hasta el día 16, Cantabria lo acaba de ampliar hasta el día 10 aquí, Cantabria hasta el día
16. Y de Navidad seguimos hablando. Ahora nos vamos hasta Madrid. No ha sido Fernando Simón el que esta mañana ha comparecido para informar de los últimos acuerdos adoptados. Ha sido la secretaria de Estado de Sanidad. Ella se llama Silvia Calzón y ha hablado también pues de lo mismo, de las medidas que se van a adoptar en Navidad, aunque también del plan de vacunación. La escuchamos. En cuanto al trabajo con las Navidades, un trabajo que va a continuar esta semana, que será también abordado en el interterritorial y en el que pues, se busca dar a la población unas indicaciones, ¿no?, básicas y fundamentales sobre cómo abordar unas fiestas que siempre son entrañables, pero que necesariamente este año tendrán que tener un carácter distinto. Por esa imagen en la que siempre insistimos, ¿no?, de proteger a quienes más queremos y de proteger a los más vulnerables, que como bien sabemos en la mayoría de los hogares se corresponden con las personas de mayor edad. En cuanto a la publicación del protocolo de vacunación, la estrategia de vacunación, que es una estrategia muy compleja, que no solo conlleva la identificación de grupos de riesgo, sino que lleva aparejada la necesidad de orquestar campañas de comunicación adecuadas sobre la utilidad de las vacunas, entre otros muchos aspectos, que debe trabajar y adaptar todo lo que tiene que ver con la logística y la propia distribución de las vacunas hasta hacerla llegar a los puntos finales de vacunación. Es una estrategia que debe mantenerse viva de forma necesaria y que debe ser flexible. Se han priorizado y se han hecho conocidos los primeros grupos a los que se vacunarán, que se corresponden además con los de las personas más vulnerables y que se corresponden con el personal sociosanitario y sanitario, que fueron clave durante toda la gestión de la pandemia y lo siguen siendo ahora. El resto de grupos y el resto de detalles sobre logística y distribución se deben ir también afinando conforme aumente nuestro conocimiento. No podemos olvidar que la mayoría de las vacunas, bueno, todas las vacunas de hecho, se encuentran todavía en una fase de desarrollo clínico, unas más avanzadas que otras. Y sin ninguna duda toda esa información clínica que arrojen los ensayos, los resultados finales, serán de mucha utilidad para tener en cuenta todos estos aspectos. Cualquier decisión que se vaya tomando en el marco de esta estrategia, que insisto es un documento vivo, pues será acordada en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Y todo nos conduce a este Consejo Interterritorial del miércoles. Seguimos en Madrid. Hoy ha habido Consejo de Ministros. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que precisamente este órgano, en el Consejo de Ministros, ha aprobado la cuantía económica, ampliar una cuantía económica para el Ministerio de Sanidad para la adquisición de vacunas. También ha dicho que la Unión Europea pues está adquiriendo ya todas las vacunas de Pfizer y de la Moderna, que son, digamos, las más avanzadas y que ya han hecho sus ofertas a la Unión Europea. Ayer mismo tuvimos una buena noticia, como fue que el laboratorio Moderna va a solicitar vender su vacuna en Estados Unidos y también en la Unión Europea. De hecho, esta empresa ha notificado que la vacuna tiene una eficacia en torno al 94% y que llega al 100% en los casos que revisten una mayor gravedad. Y como seguro que ya también saben, porque los medios de comunicación se han hecho eco de ello, en el día de hoy Pfizer y el socio alemán BioNTech han solicitado también a las autoridades europeas autorización para empezar ya la comercialización de su vacuna. En este sentido, quiero informar que justamente hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo propuesto por el Ministerio de Hacienda por el que se elevan los límites presupuestarios para que el Ministerio de Sanidad pueda tramitar los acuerdos que se han firmado con la Comisión Europea justamente para el suministro de vacunas frente a la COVID-19. La Comisión Europea ha firmado hasta la fecha hasta 7 acuerdos con diferentes empresas farmacéuticas y España se ha adherido hasta el día de hoy a los acuerdos con Pfizer y con AstraZeneca. Una lista que se ampliará
porque también en el día de hoy el Consejo de Ministros ha autorizado a este departamento para que se adhiera a los acuerdos que se han anticipado de compra y que se han suscrito por la Comisión con otras empresas, como decía Moderna, Janssen o CureVac, para la adquisición también de otras dosis de vacuna para la COVID-19. Creo que con esta información podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que España tiene garantizado el acceso a vacunas que empezarán a suministrarse a partir del mes de enero y que serán para los ciudadanos totalmente gratuitas. Esto implica que cada día estamos más cerca de este final del túnel, pero insistimos en que esto en ningún caso puede traducirse en una mayor relajación. Y atentos ahora, porque esta es la pregunta que se hacen todos en sus casas y en sus pequeños corrillos de hasta 6 personas. ¿Y los políticos y el Gobierno, en qué grupo de los 15 está incluido en la fase de vacunación? Pues esa misma pregunta se la han formulado también a la ministra portavoz del Gobierno. ¿Cuándo se van a vacunar contra el COVID-19 los políticos? Sobre la actitud de los ministros frente a la vacunación, ustedes saben que soy médica de profesión y, por tanto, soy una persona que confía muchísimo en la capacidad de la ciencia y, en este caso, de unas vacunas que han sido trabajadas con tanto interés por parte de la comunidad científica, que se han desarrollado en un tiempo récord y que tengo absoluta certeza que una vez que se aprueban por parte de la Agencia Europea del Medicamento y de la Agencia Española del Medicamento, una vez que se han completado todos los ensayos clínicos que conllevan la puesta en el mercado de un medicamento de este tipo, se cumplen con todas las condiciones de seguridad para ser administradas. Estaríamos encantados los ministros de ser los primeros en ponernos la vacuna y el propio presidente del Gobierno, pero estaremos a cuando nos toque. Esto significa que en el calendario vacunal hay grupos que tienen prioridad por ser grupos más vulnerables. Recuerdan ustedes que los sanitarios, aquellas personas que trabajan en residencias de mayores, las personas mayores, los internos en estas residencias, está ya trabajándose por parte del Consejo Interterritorial un plan que estratifica a los grupos de riesgo en función de su mayor vulnerabilidad. No nos vamos a saltar ese plan y, aun estando absolutamente voluntarios para ser los primeros en vacunarnos, insisto en que lo haremos cuando le toque a nuestros grupos correspondientes. En la charcutería de Jota llevamos más de 30 años seleccionando productos ibéricos de gran calidad. Por eso, tanto nuestros clientes de tienda como grupos de trabajadores de empresas confían en nosotros a la hora de realizar sus compras durante todo el año, y aún más en estas fechas. Además, a colectivos y empresas de toda Vizcaya les ofertamos el servicio a domicilio. La charcutería de Jota. Estamos a tu servicio en el Mercado Santiago Apóstol de Arteaga-Beitia, en Baracaldo. En Teringel Belleza llevamos más de 40 años preocupándonos por tu imagen. Siempre de forma personal, con tratamientos individuales y con un diagnóstico a tu medida para conseguir un resultado único. Pide tu cita gratuita. En Teringel Belleza te esperamos. En comunicación gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos Copygraph. Copygraph, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. Copygraph en Avenida Libertad 29, teléfono 94 438 1000. Volvemos a Euskadi porque también se ha celebrado hoy martes, como todos los martes, el Consejo de Gobierno vasco, y en la reunión vemos las imágenes posteriores a este encuentro en el que un encuentro en el que han participado todo el Lehendakari, también Iñigo Urkullu y todos los consejeros, pero luego ha sido el portavoz Bingen Zupiria el que ha comparecido tras este Consejo de Gobierno junto a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. Y Olatz Garamendi lo que ha hecho ha sido informar de la aprobación de una partida de 3 millones de euros para extender la fibra óptica hasta las áreas menos pobladas y en muchos casos aisladas de Euskadi.
áreas que carecen de esta infraestructura tecnológica. De este modo se va a facilitar la conectividad a 4.710 hogares y se cubrirá de esta forma el mapa, ha dicho, de la Euskadi rural. Creo que vamos a eliminar desigualdades, así como facilitar a los vecinos y vecinas de estas zonas el acceso a nuevos servicios, lo que a su vez permite mejorar y agilizar las relaciones de las administraciones con los ciudadanos y las ciudadanas. De este modo, se facilitará la conectividad a 4.710 hogares y, lo que es aún más importante, se cubrirá de esta forma el mapa de la Euskadi rural. El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno completa así la universalización de la cobertura de banda ancha para todo Euskadi. Bueno, pues ya venían hablando no solamente del Gobierno vasco, sino también a nivel de Diputación, que estaba el tema de extender la banda ancha para todos los lugares de Vizcaya, pero claro, Olatz Garamendi no lo ha dicho, pero la fecha en la que están barajando es para terminar en el año 2023. Yo creo que debería ser más rápido, porque quien tiene que estudiar y vive en estas zonas rurales, o quien tiene que trabajar desde su casa, y si no tiene banda ancha, realmente lo está pasando muy mal. Pero bueno, en otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno también lo que ha aprobado es el proyecto ley de cuerpos y escalas que actualiza la estructura de personal en la Administración General de Euskadi y de sus organismos autónomos. Va a permitir reordenar un poco funciones y titulaciones, y además este proyecto de ley posibilitará la creación de turnos especiales de acceso en las OPEs para los trabajadores interinos. De este modo, podrán adecuarse a las nuevas titulaciones creadas y responderán mejor a las titulaciones y perfiles profesionales que demanda una administración moderna, flexibilizando el proceso para actualizar y modificar los requisitos de cada puesto. Sin duda, esto redundará en una mejora de la organización de los recursos humanos, lo que a su vez facilitará la adecuada respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y no solo eso, sino que además posibilitará la racionalización de la selección del personal, en coherencia con las nuevas necesidades organizativas. Se posibilitará que en los casos en los que la interinidad supere un 40%, creemos turnos diferenciados de acceso en las OPEs, para quienes acrediten un mínimo de 8 años de antigüedad en los cuerpos y escalas a los que pertenezcan las plazas convocadas. Tal y como señala el texto legal, el proceso constará de una única prueba, de carácter práctico, relacionada con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos de cada convocatoria, una prueba eliminatoria dentro del concurso-oposición. De esta manera, tendremos la posibilidad de consolidar empleo en puestos que actualmente están cubiertos por personal interino y que aportan una experiencia y conocimiento de gran valor para nuestra Administración. Bueno, pues esto es lo que han acordado en el Consejo de Gobierno. Yo, si fuera joven, me gustaría ser funcionario. Yo no sé si los jóvenes les gustaría ser funcionarios. Es una de las preguntas que le vamos a formular a Mayalen Olabe, que es la presidenta del Colegio de la Juventud de Euskadi. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Mayalen. Arratsaldeon. Ahora que estábamos escuchando a la consejera de Gobernanza y Autogobierno, es que se me ha ocurrido, ¿los jóvenes quieren ser funcionarios? Pues no lo sé, supongo que habrá quien lo quiera, ¿no? Me imagino que sí, esto es como todo, habrá parte de la sociedad que quiere serla y parte que no. Bueno, lo que queríamos hablar contigo, Mayalen, sobre todo es de esta encuesta, hecha por el Observatorio Vasco de la Juventud, sobre la opinión de los jóvenes de esta segunda fase de oleada, esta segunda oleada del COVID-19, que da datos tan significativos como que el 70% de los jóvenes siente rabia y enfado por la situación generada por el coronavirus. Pero a lo mejor no solamente es de los jóvenes, sino de toda la población en general. Sí, la verdad es que yo creo que es muy interesante esta recogida de datos y de información que se ha hecho, porque bueno, creo que es importante escuchar lo que estamos viviendo las personas jóvenes.
quizá no solo las jóvenes, quizá lo que estamos viviendo toda la sociedad. Y efectivamente, yo creo que ese porcentaje que hablabas de personas jóvenes creo que es algo generalizado en la sociedad. Es verdad que al no tener unos datos concretos ahora mismo no sabría decirlo, pero desde luego creo que ese sentimiento tiene que ver con lo que estamos viviendo y que, bueno, pues que al final tener que llevar a cabo y respetar una serie de medidas, pues también hay una sensación de frustración, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que considera que los jóvenes están siendo los culpables de los contagios en esta segunda oleada. Bueno, yo creo que en ese mismo informe se habla también de la preocupación que mostramos y el compromiso, ¿no? Yo creo que probablemente ha habido momentos en los que ha habido personas jóvenes que no han respetado y creo que eso también hay que señalarlo y destacar que eso no está bien hecho, pero que hay muchas personas jóvenes que estamos siendo responsables constantemente, que estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas y creo que a veces cuando generalizamos y criminalizamos un colectivo nos olvidamos de que hay muchísimas personas haciendo las cosas bien, ¿no? Y que esto es al final como en el resto de la sociedad. Creo que entre todos los colectivos de la sociedad habrá personas que lo están haciendo bien y personas que no tan bien. Entonces, bueno, creo que es importante que en este informe realmente se recoge ese compromiso que mostramos. Coincido plenamente contigo porque no es cosa de los jóvenes, están entre los mayores que hay, digamos, llamémoslo este incumplimiento de las medidas de seguridad y sobre todo de las normas establecidas por el gobierno vasco. Pero volviendo a este estudio, son términos en los que utilizan todos excesivamente negativos. Aparte de la rabia y del enfado que comentábamos, luego el 68% muestran preocupación y miedo. Un tanto por ciento ya inferior, tristeza, soledad, ansiedad, no sé, yo creo que habría que darle un poquito la vuelta a la tortilla, ¿no? Hombre, seguramente tendremos que darle una vuelta a la tortilla, pero es verdad que llevamos desde marzo, y repito, no creo que sea algo solo generalizado en las personas jóvenes, sino creo que es algo que se da en toda la sociedad. Llevamos desde marzo pasando una situación muy complicada en la que hemos reducido nuestras relaciones sociales, en las que, bueno, pues hemos cambiado o están cambiando mucho nuestros hábitos y también hay que recordar que las personas jóvenes ya veníamos arrastrando una crisis del 2008 en la que ya nuestras opciones al empleo y para emanciparnos eran complicadas y con la pandemia eso también se ha complicado aún más, ¿no? Y entonces eso también une a esos sentimientos de, bueno, pues de preocupación. Efectivamente, el tema laboral igual incluso está en el primer puesto entre las preocupaciones de los más jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que había un dato que a nosotras nos llamaba la atención y era, creo que, si no me equivoco, un 70% de las personas jóvenes consideraban que las condiciones que se ofrecían ahora en los puestos de trabajo después de la pandemia eran peores que las que ya se ofrecían anteriormente, ¿no? Y en muchos momentos hemos hablado de esa precariedad laboral que se ha dado en el caso de las personas jóvenes y que se destaque que después de la pandemia hay o la sensación es que aún son peores esas condiciones, pues creo que es algo que desde las administraciones públicas tienen que cogerlo, ¿no? Creo que además es el momento de coger esa situación y poder poner medidas para poder mejorar esas condiciones que se ofrecen. Y a nivel educativo, en la incorporación a la universidad, las clases presenciales, ¿cómo lo estáis llevando? Bueno, nosotras a lo largo del confinamiento estuvimos en contacto con el Consejo de Estudiantes de la UPV y bueno, pues ellos han ido haciendo aportaciones para que esa situación vaya siendo mejor. Yo creo que estamos comprometidas y lo estamos mostrando, pero sí que es cierto pues que bueno, supongo que también pesa. Yo ahora mismo no estoy yendo a la universidad, pero me puedo imaginar en las universidades, en las clases, en cualquier tipo de aula, tanto en ciclos formativos, el tener que estar constantemente con mascarilla, las distintas normativas que hay cuando pues, se está en contacto con una persona positiva, bueno, que todo eso también estará pesando en las personas que están estudiando. Y otra de las características, o al menos el medio de transporte habitual entre los jóvenes de cara tanto para ir a la universidad como para sus desplazamientos, es el tema del transporte público. ¿Y esto cómo se ve? ¿Es un foco de contagio el uso del transporte público? Bueno, yo creo que, si no me equivoco, en el estudio se recoge que sí, que las personas jóvenes están preocupadas por poder contagiarse en el transporte público. Creo que al final lo hemos visto siempre a las mañanas, en horas puntas, a las tardes. Nos podemos encontrar muchas personas en el transporte público. Yo creo que se toman las medidas, pero
pero es cierto que ese miedo a esas aglomeraciones existe, pero no creo que sea solo algo que vivimos las personas jóvenes, sino en general, ¿no? Cuando cogemos un autobús, pues que a veces da la sensación de que ese aforo está más completo, entonces, bueno, pues sí que creo que es un punto en el que mejorar. Y de todas las restricciones que tenemos ahora, ¿cuál es la que menos gusta? Pues yo diría que la que más nos cuesta es la de las 10 de la noche, por lo menos lo diría a nivel personal, porque muchas veces entre que trabajamos y queremos hacer otro tipo de actividad, da igual deporte, al aire libre, nos damos cuenta que para cuando vamos a juntarnos o a socializar, como quien dice, serían ya las 8 de la tarde, ¿no? Y para cuando te has dado cuenta han pasado esas 2 horas y te tienes que ir a casa, ¿no? Y quizás esos momentos de poder compartir en cuadrilla, que sobre todo en Euskadi eso se da mucho, pues creo que es lo que más nos pesa. Sobre todo porque antes del confinamiento, Mayalen, los jóvenes, cuando salíais a la calle era a partir de las 10 de la noche. Sí, si no era a las 10 de la noche, por lo menos desde las 8 seguro. O sea, nuestra hora de quedada en mi cuadrilla por lo menos era a las 8. Entonces sí que es cierto que parece que se nos acorta, ¿no? Y que tenemos que empezar ese día desde antes. Y esa sensación de mirar al reloj que os vuelve a la época, bueno, os vuelve y nos vuelve a la época de estar viviendo con los padres. Ay, que tengo que llegar a casa, que llego tarde a casa. Efectivamente, ¿no? El saber que hay una norma y que cuando quedas a comer o a cenar, pues bueno, tienes una hora límite, ¿no? Y yo creo que eso sí que es algo, pero repito, creo que no es algo solo a las personas jóvenes, en general, a toda la sociedad creo que nos estará pesando eso de estar yendo a las 10 a casa. ¿Y el tema de las reuniones con un máximo de 6 personas? Bueno, yo creo que desde el momento en que nos restringen la movilidad desde municipios ya es más fácil poder mantener eso de las 6 personas. Aún así, sí, creo que es difícil porque pues, en Euskadi tenemos una cultura de cuadrillas, ¿no? Y las cuadrillas normalmente pues, son más de 10 personas o por lo menos a 10 ya solemos llegar. Entonces, pues bueno, creo que es algo que eso de elegir con quién te reúnes, pues bueno, habrá que hacerlo a turnos y hay que hacerlo a turnos, pero no siempre es fácil. ¿Y se puede hacéis los jóvenes una vida normal? Bueno, normal, creo que eso se tendría que preguntar si hoy en día alguien hace una vida normal, ¿no? O como la que teníamos antes. Yo creo que no, sí que es cierto que quizás hacemos mucho más vida durante el día, sobre todo los fines de semana, creo que hacemos más deporte, salimos más a la calle, pero pues bueno, creo que realmente han cambiado nuestros hábitos porque no nos podemos juntar todas las personas que nos juntábamos y no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos. Bueno, que se sale más al monte, ¿eh? Se anda mucho más que antes. Eso sí, se va mucho más a andar, al monte, creo que estamos exprimiendo todo. Quizás lo de la Navidad es más para los mayores. ¿Cómo veis la Navidad los jóvenes? Bueno, yo creo que lo de la Navidad nos afecta a todas también, porque, pues bueno, también están los poteos navideños, que es algo a lo que tendremos que, bueno, que no podremos hacer este año. Creo que también a todas nos gusta reunirnos con nuestras familias, encontrarnos y bueno, parece que es algo de mayores, pero yo creo que la Navidad nos hace ilusión a todas. Entonces, bueno, pues tendremos que ir viendo. Desde luego, en mi caso, ya tenemos muy claro que lo vamos a reducir a los de casa. Eso es, yo creo que en la mayoría de los domicilios no queda otro remedio. Y ya la última pregunta, ¿cómo veis el futuro? Bueno, yo creo que nos preocupa cómo vamos a poder desarrollar nuestro proyecto de vida, por lo que decía antes. Venimos arrastrando una crisis del 2008 y es cierto que, bueno, pues parecía que mejoraban los datos y entonces nos ha venido una pandemia, ¿no? Y entonces ahora vamos a tener que volver a afrontar cómo planteamos un empleo de calidad, cómo podemos desarrollar ese proyecto de vida, cómo nos podemos emancipar y creo que ahí las instituciones tienen un gran reto para que nuestro proyecto de vida sea digno y no ir a rastras. Pues muchísima suerte, gracias Mayalen, y nada, que el futuro lo tenéis vosotros y en vuestras manos está, que vaya todo muy bien. Igualmente, gracias. Hablábamos con Mayalen Olave, la presidenta del Colegio de la Juventud de Euskadi, lógicamente, y como todos preocupados por el tema del coronavirus y con esas sensaciones un poco negativas y esa tristeza, soledad, ansiedad, incluso a veces frustración que nos está generando a todos. Vamos a hablar un poquito de economía. Por ejemplo, ya está la Junta de Accionistas de Bankia, ha aprobado la fusión con CaixaBank. Hoy es un día tremendamente importante para todo el equipo de Bankia
porque sometemos a la consideración de nuestros accionistas el proyecto de fusión con CaixaBank. Y es importante por dos motivos. En primer lugar, porque empezamos una nueva etapa en nuestro camino que iniciamos en el año 2012 y en el que hemos conseguido como equipo convertir a Bankia en el banco más solvente dentro de los grandes bancos españoles. En segundo lugar, porque esta fusión va a dar lugar al primer banco del país con elevadas cuotas de mercado y más de 20 millones de clientes. Esto es un gran orgullo, pero también es una gran responsabilidad, porque la fusión de Bankia y CaixaBank no tiene como objetivo ser únicamente el banco más grande de España, sino que aspira a ser el mejor banco para nuestros clientes, para nuestros equipos y para nuestros accionistas. Un banco, además, que sea reconocido por la contribución a la sociedad. El proyecto de fusión supone el nacimiento de una nueva entidad con una dimensión que nos permite, en primer lugar, invertir de forma sostenible en nuestro avance tecnológico y de innovación. Además, el nuevo banco nace con una gran calidad de balance. Un banco muy solvente con un modelo de distribución único, lo que junto a las sinergias que se van a producir tras la integración, va a ser capaz de generar una mayor rentabilidad y un mayor dividendo. Estamos ante un proyecto ilusionante que debemos gestionar con una enorme responsabilidad y una enorme profesionalidad. Para que esta integración sea exitosa, vamos a sumar lo mejor de cada uno de los dos bancos. Para ello, contamos con la experiencia y la ilusión de dos grandes equipos de profesionales y la cultura común de ambas entidades. Para mí, esta fusión es un reto muy atractivo, porque estoy convencido de su sentido estratégico, financiero y cultural. Y si tuviese que concretar un objetivo para el nuevo banco, creo que ese debe ser liderar el sistema financiero español en unos momentos de profunda transformación como los que vamos a vivir en el futuro. No es un reto fácil, pero desde luego es apasionante. José Ignacio Goyri-Gorzarri, el presidente de Bankia. Y la huelga de los estibadores, que el 9 de diciembre cumpliría 2 meses, parece que está a punto de finalizar. Según un WhatsApp a la tele que nos acaba de mandar desde el comité de empresa, dice que la representación sindical de los estibadores acepta la propuesta de la directora general de Trabajo, hablamos de Madrid, para abrir el proceso de diálogo, el diálogo sugerido, y asume la petición del no ejercicio de la huelga desde el mismo momento en el que las empresas acepten estas propuestas. Como decimos, el 9 de diciembre podría finalizar la huelga de los estibadores en el puerto de Bilbao, entre otras cosas, además porque no han presentado un nuevo preaviso para retomar o prolongar los paros. Se ve, por tanto, luz en este conflicto. Otro aspecto económico nos lleva hasta la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que ha valorado, ahí la vemos en la reunión esta mañana, en una reunión como no telemática, como decimos, ha valorado los datos del Instituto Nacional de Estadística que sitúan a Euskadi como el territorio del Estado español que más ha invertido en I+D durante el año 2019. Tapia ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el Congreso Eraikune, celebrado esta mañana, afirmando que solo la innovación industrial o la innovación de la construcción van a posibilitar una reactivación económica sostenible y justa. Solo la innovación industrial o la innovación de la construcción van a posibilitar una reactivación económica sostenible y justa. No diremos que nuestro terreno de juego sea óptimo, pero os aseguro que el esfuerzo realizado en Euskadi por una inversión sostenida en I+D nos permite situarnos en una posición de salida mejor que la del resto del Estado para encarar esa reactivación. Y no es que nos guste compararnos con las comunidades autónomas del Estado, porque preferimos mirar hacia otro tipo de regiones más innovadoras del norte de Europa. Pero en este momento, en el que, en pleno debate sobre los fondos europeos, su gestión y su reparto, Euskadi va a ser una comunidad autónoma lógicamente interesada en atraer recursos.
Ahora que Europa habla de priorizar inversiones competitivas, es conveniente y oportuno recordar y contrastar con datos el esfuerzo y la apuesta que cada comunidad ha realizado por disponer de entornos innovadores. El dato emitido recientemente por el Instituto Nacional de Estadística sitúa a Euskadi como la comunidad más inversora en I+D en el año 2019. Invertimos el 1,97% de nuestro PIB, seguida de Madrid con 1,71%. Este esfuerzo inversor en investigación, en tecnología y en innovación ha sido gracias al esfuerzo público y privado, y este debería ser un factor competitivo para atraer fondos que refuercen proyectos innovadores. En todo caso, y a la espera de conocer el resultado de la gestión de estos recursos, nuestra hoja de ruta seguirá centrada en la apuesta por la I+D, en una apuesta sostenida, de manera que en Euskadi, en el año 2021, sigamos liderando esa inversión con un incremento desde el Gobierno vasco del 6% en este ámbito. Una cuestión determinante para fortalecer el músculo competitivo de la industria vasca. Seguimos hablando de la consejera de Desarrollo Económico, de Arantxa Tapia, pero en otro entorno diferente y con otro asunto diferente, porque se ha aprobado la Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Euskadi. Actualiza la normativa vigente para adaptarla a la legislación europea desarrollada en las últimas décadas en la materia. Esta nueva ley dará un enfoque integral al patrimonio natural, mejorará la coordinación entre administraciones con competencias en la gestión del medio natural y va a establecer una vinculación directa con las políticas de cambio climático, poniendo el foco en la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social. Euskadi, que representa menos del 1% del territorio de la Unión Europea, alberga un 35% de los hábitats de interés europeo. Ha sido el Consejo del Gobierno el que ha aprobado este proyecto ley de conservación de patrimonio natural de Euskadi, que será remitido al Parlamento Vasco para su debate. En este contexto, la misión del Departamento pasa por acelerar la reactivación económica, sí, generando empleo, por supuesto, asumiendo la transformación digital, energética y sociosanitaria como una oportunidad para fortalecer toda la competitividad y la estructura productiva de Euskadi, pero al mismo tiempo integrando criterios medioambientales en todas las políticas sectoriales y no como un condicionante, sino como un factor competitivo para crear valor. No va a poder ser posible poner en marcha esta misión si no tenemos en cuenta una gestión respetuosa del medio ambiente. De ahí que nuestro objetivo sea asumir e implementar la estrategia ambiental como una política transversal, mejorando indicadores medioambientales en el agua, en el suelo, en el aire, en una mayor defensa y respeto de la biodiversidad en Euskadi. 5 objetivos que se necesitan y que estamos obligados a hacer convivir entre ellos. Objetivos vinculados a un mismo reto y para el que necesitamos poner en marcha nuestro principal objetivo, nuestra principal acción, que es el Basque Green Deal. Esto supone aprovechar y modernizar los sectores productivos que ya existen, que tenemos en Euskadi, que son productivos, que son importantes, pero que de la mano de las oportunidades que nos brindan la digitalización, la transformación energética y climática van a ser todavía más relevantes. La estrategia para alcanzar estos objetivos mencionados y cumplir ese Green Deal pasa por poner en marcha varios planes, entre ellos un plan de empleo, un plan de industria e internacionalización, un plan de ciencia, tecnología e innovación, un plan de transición energética y cambio climático y un plan de economía circular y bioeconomía. Todos ellos asociados y alineados para hacer realidad ese reto que nos hemos marcado, el desarrollo social y económico sostenible, sostenible económica, social y medioambientalmente. Esta estrategia que comentaba irá acompañada de un plan legislativo basado en 3 leyes principalmente: la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, la de Administración Ambiental y la de Conservación del Patrimonio Natural que hoy comentamos. La Ley de Administración Ambiental ya fue remitida hace un par de semanas al Parlamento Vasco y esta semana hemos remitido el proyecto de Ley de Conservación del Patrimonio Natural, que paso a explicar en estos momentos. Se trata de una ley que tiene por objetivo la protección, conservación, gestión, uso sostenible, restauración y mejora del patrimonio natural vasco.
Una ley que busca, entre otras cuestiones, preservar los espacios naturales y la biodiversidad, desde un enfoque integral. Integral en cuanto al patrimonio natural, mejorando las condiciones entre los diferentes niveles administrativos, una coordinación mucho más acorde con los objetivos que nos planteamos, aquellas administraciones evidentemente encargadas de gestionar, de integrar otras políticas sectoriales, entre las que se encuentra la del cambio climático, y favorecer otras oportunidades para todo el sector que se maneja dentro de ese ámbito, para conjugar dos aspectos relevantes, que son la protección del patrimonio natural con el desarrollo económico y social. Deben ser compatibles y esta ley los hace compatibles. Nace, por tanto, con la necesidad de actualizar además la legislación vasca ya existente. Hay que recordar que Euskadi fue pionera en la legislación ambiental. Sin embargo, el importante desarrollo que se ha producido en la Unión Europea, con todas las nuevas directrices puestas en marcha, hacen necesaria también la actualización de nuestro marco normativo, de nuestra legislación, para dar respuesta a los problemas y a las exigencias marcadas por la Unión Europea. De este modo, el proyecto de ley interpreta el concepto de patrimonio natural desde un enfoque, como decía antes, integral, que engloba el conjunto de bienes, recursos y servicios de la naturaleza relacionados con la diversidad biológica y geológica, con un valor esencial que es ambiental, paisajístico, científico o cultural, y también lo relacionado más estrechamente con la salud, con el bienestar de las personas y con el desarrollo social y económico. Ven a visitar la completa exposición de muebles Eguzquiaguirre y déjate fascinar por su amplia selección, tanto en mueble clásico como moderno, ajustado a tus necesidades y a las de tu hogar para que les des el toque de elegancia y comodidad que siempre deseaste. Ven a Muebles Eguzquiaguirre por su variedad de modelos y por sus precios y verás que amueblar tu hogar no cuesta tanto. Momentu gogorrak bizi izan ditugu. Hemos tenido tiempo para pensar. Gure buruak ideia berri eta zaharrez bete dira. Ideas singulares, diferentes, geniales. Imagina ezazu, ideia horiek guztiak gehitzen baditugu. Imagínate si sumamos todas esas ideas. Ez dakit zein izango litzatekeen emaitza. Pero seguro que seremos más fuertes. Herri honi egoera honetatik ateratzen lagunduko diote. Y construiremos un Barakaldo mejor. Cuéntame tu idea. Ezadazu zure ideia. Seguimos con más noticias y con el Consejo de Gobierno vasco como telón de fondo, un consejo que hoy ha acordado otorgar una subvención de 100.000 euros para financiar la realización de un plan extraordinario de actividades en vivo alrededor de la Feria de Durango, Durangoko Azoka. Y es que se pretende paliar los efectos de la crisis generada por el coronavirus y realizar a través de medidas online diferentes actuaciones musicales y culturales. Lo explica Pingen Zubiría, el portavoz del Gobierno vasco. Es una subvención directa de 100.000 euros destinada a la asociación Gerediaga para la organización del programa Zunon Anda, que permitirá paliar en parte las dificultades planteadas por las restricciones de la COVID en el desarrollo normal de la feria de este año. Gracias a este programa especial financiado por el Departamento de Cultura, del 5 al 8 de diciembre, en 8 pueblos de la geografía vasca se realizará la presentación y exhibición de productos presentados en la Feria de Durango. De forma que quien no pueda, y seremos la mayoría, acudir a la Feria de Durango este año, podamos tener en nuestras proximidades lugares donde conocer de primera mano estos nuevos productos musicales que sus creadores nos ofrecerán. La Feria de Durango de este año también va a ser diferente, como todo lo que está ocurriendo durante el año
2020. Solamente una nota para escuchar a la portavoz del Gobierno de Madrid hablar del debate presupuestario. Ya saben que durante toda esta semana, comenzaba ayer y finalizará el jueves con la votación, se están debatiendo los presupuestos generales del Estado, que por otra parte tienen ya mayoría suficiente para ser aprobados. ¿Lo explica? Pues María Jesús Montero, la portavoz. La previsión es que el jueves se produzca la aprobación definitiva del proyecto de presupuestos para 2021 y, por tanto, que ese mismo día pueda pasar al Senado para culminar este proceso de tramitación, de manera que antes de que acabe el año, antes del 31 de diciembre, tengamos aprobadas unas nuevas cuentas públicas para nuestro país. Por ello, quiero dar las gracias de forma expresa a todas las formaciones políticas que han anticipado su voto favorable para estas cuentas públicas. Unas cuentas que, como venimos diciendo desde que se configuraron, son imprescindibles para el presente y para el futuro de nuestro país. Son unos números que nos tienen que permitir salir lo antes posible de esta crisis, hacerlo además fortalecido, impulsando todos los proyectos de transformación que van a hacer que España sea competitiva en ámbitos trascendentales para el futuro económico, como es la transición ecológica o también la propia transición digital. Lo que hacemos, por tanto, es ser capaces de construir un sistema del bienestar fuerte y robusto en la parte social que acompañan este proyecto de presupuesto e impulsar, como decía, las grandes transformaciones que tenemos en los retos del siglo XXI y en donde realmente España se encuentra bien posicionada, y entendemos que fundamentalmente con la inyección de los fondos europeos vamos a seguir colocándola a los niveles de competitividad que necesitamos para el conjunto de Europa. Y vamos también con una nota que nos acaban de enviar a través del WhatsApp de la tele y que dice así, y en base de una información, esto sí, confirmada: España sufre la peor recesión del mundo después de la de Argentina, según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organismo que señala a España como el de mayor déficit de Europa. Augura una contracción del menos 11,6% en el año 2020, el doble que en Alemania, y un rebote del 5% a partir del año 2021. Cree la OCDE que el Producto Interior Bruto Nacional volverá a caer en este cuarto trimestre. ¿Recuerdan que ayer ya les avanzábamos este dato a través de las declaraciones de la diputada de Desarrollo Económico, Ainara Basurco? Bueno, pues esto va a ser a nivel de todo el Estado. Y además, dice así, España perdió 1,5 millones de empleos, un ritmo 3 veces mayor que en el resto de la Unión Europea. España va a recoger la caída del Producto Interior Bruto en este 11,6% y solo Argentina presenta datos económicos peores. Además, a mitad del año 2020, la economía española había cosechado la mayor caída de la OCDE después de la India. Tela marinera. Bueno, pues asuntos económicos. Luego también hablaremos con un representante del sector hotelero, hotelero. En concreto hablaremos con el director del Hotel Puerta de Bilbao, a ver cómo están consiguiendo salir de esta crisis económica motivada por la crisis sanitaria. Pero lo que hablamos ahora un poquito es del tema de educación, porque saben que existe además una organización, en concreto una plataforma que se autodenomina a favor de la jornada continua, y precisamente ha hecho pública cuáles son sus peticiones, el por qué piden que la educación sea continua, y explica los motivos económicos y de conciliación laboral. Lo hace su portavoz, Irene Fuentes. Gente nos hemos juntado, sobre todo madres, algún padre también, pidiendo la jornada continua en las escuelas de Euskal Herria. ¿Qué pedimos exactamente? ¿Qué es la jornada continua? Bueno, la jornada continua es una reestructuración, una reorganización del horario que a día de hoy pasan nuestros hijos en el colegio. Si a día de hoy el comedor escolar se plantea en medio de la jornada lectiva,
En este caso, lo que se pide es que de 9 a 2, o sea, aglutinar las horas lectivas de 9 a 2 y que el comedor pasara pues a hacerse a las 2, ¿no?, después de que se han acabado las horas lectivas. Esto pues es positivo pues porque flexibiliza las salidas y permite una mejor conciliación a las familias. Y por otra parte hablamos también del absentismo en la etapa infantil por las tardes, ¿no?, que no creemos que la educación infantil esté diseñada así para que los niños no vayan por las tardes, ¿no?, sino que las horas lectivas pues en principio se tendrían que cumplir. Y pensamos que esta medida acoge a todo tipo de familias y de alumnado, porque tanto el que se puede ir a las 2 a casa a comer como el que necesita asistencia hasta las 4 después del comedor, incluso las extraescolares que empezarían de 4 o 4 y media, 5, 5 y media, dependiendo de turnos de comedor y de cada centro más específicamente, pues la función asistencial que tiene la escuela pues seguiría estando garantizada. La motivación principal que nos une a las familias y, como digo, sobre todo a las madres, es la calidad de vida infantil que estamos ofreciendo a nuestros hijos y a nuestras hijas con unas jornadas escolares de 7 horas. Estas 7 horas son prácticamente obligatorias si contamos las horas del comedor. Muy pocas familias se pueden permitir ir a buscar a sus hijos a la 1 y devolverlos a las 3 y otra vez ir a buscarlos a las 4 y media o 5 de la tarde. La conciliación es imposible, con lo cual pues se está obligando a los niños y a las familias a utilizar el comedor escolar. ¿Qué pasa con sus tiempos de descanso? ¿Qué pasa con su tiempo de después de comer? ¿Qué pasa con sus tiempos de ocio? ¿Qué pasa con las horas de luz, ¿no?, tan extensas en Euskadi en invierno? Que a veces salen a las 5 de la tarde y se hacen alguna extraescolar y tienen que hacer deberes y estudiar, pues salen prácticamente de noche, o sea, no tienen ese tiempo. Y esa sería nuestra principal motivación. Además de esto, pues la jornada continua facilitaría la conciliación laboral y familiar, especialmente de las madres. Bueno, claro, pues esto a día de hoy está claro que somos las madres las que nos encargamos del cuidado de los menores, las que nos reducimos la jornada en gran medida, lo cual va en detrimento pues de nuestra capacidad económica, ¿no?, adquisitiva, de nuestra promoción en el trabajo y, bueno, eso un poco. Además de esto, si tenemos en cuenta el rendimiento académico, o más bien la atención, la motivación que tiene el alumnado en jornada continua, pues los profesores, o sea, bueno, por lógica es mejor, porque un niño que tiene las 4 horas o 3 horas y media por la mañana, luego 2 horas de comedor y luego va a la hora y media o 2 horas otra vez después de comer, pues llega a las horas lectivas de la tarde totalmente agotado y desmotivado. Así nos lo hacen saber pues muchos testimonios que hemos recogido y que podéis ver en nuestra página web de maestros y maestras de otras comunidades autónomas, que a nivel estatal está implantadísima, ¿no?, la jornada continua, y sí que observan esto, que los niños tienen más continuidad a lo largo de la mañana, y se plantean además 2 patios, con lo cual, bueno, pues el cerebro se oxigena, tienen capacidad de movimiento, pero no acaban de perder el hilo de esas horas lectivas y la motivación, ¿no? Bueno, ¿quién nos recuerda? Supongo que de aquí muchos habremos estudiado en jornada partida y el horario de tarde lo que están deseando es salir del cole, o sea, no están centrados. Esto es lo que nos transmiten desde otras comunidades. Además de esto, también consideramos que mejora las condiciones laborales de los servicios relacionados con el mundo educativo, que además están totalmente feminizados. Por ejemplo, el servicio de limpieza, que a día de hoy tiene un horario que es a partir de las 4 o 5 de la tarde, con lo cual su propia conciliación familiar pues es muy complicada. De esta manera pues podían entrar a las 2 a trabajar. Las monitoras del comedor, este colectivo, pues como se plantea, por ejemplo, que en infantil, en vez de ir a comer a las 2, vayan un poquito antes, sobre todo los más pequeños, que vayan a la 1, a la 1 y media, es como se hace en otras comunidades,
pues algunas monitoras del comedor sí que verían aumentada su horario laboral, ¿no? Y con ello, pues, esa mejora económica. Y nos vamos ahora hasta el Hotel Puerta de Bilbao, aquí en Baracaldo, para conocer cuál es la situación y la actualidad económica de esta instalación, de este establecimiento hotelero. Saludamos a su director, a Roberto Delgado. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Cómo estáis viviendo, cómo estáis capeando desde el Hotel Puerta de Bilbao esta segunda oleada del coronavirus? Bueno, siendo una situación compleja, intentamos sacar lo positivo que tiene el tener la parte de negocio, la parte de clientela, de trabajo, empresa, que sigue activa, que sigue funcionando, que sigue teniendo movilidad y nos permite entre semana tener una movilidad y una ocupación, y luego el fin de semana sufrimos un poquito más porque el turismo está ausente, ¿no? Y más un poco el mercado local. Y como hemos hablado y como corresponde, pues intentando reinventar el negocio, o no tanto reinventar, sino buscando potenciar las instalaciones con cosas que ya existían, que a veces no se les daba tanta importancia. Efectivamente. Dentro de las salas de reuniones, etcétera. Sí, porque aparte de lo que son las habitaciones, el Hotel Puerta de Bilbao se caracteriza mucho por ser un poco centro también de actividad de negocios y de reuniones de empresa, ¿no? Nos está funcionando muy bien el segmento de reuniones. Las empresas siguen necesitando, y afortunadamente, esos espacios para formación, pequeñas charlas o sesiones de coaching, muchas actividades que están ahí, que antes incluso se hacían en espacios dentro de las propias industrias o empresas del entorno, y ahora buscan espacios un poco más que les den, no digo más garantías, que las pueden tener en su casa, pero sí que es cierto que un espacio como el nuestro, con salas grandes, con espacios amplios, donde a los clientes alojados podemos darles de comer, podemos dar un coffee break, nos permite dinamizar ese segmento. Y la verdad, con relativo éxito y contentos en la respuesta que hemos tenido en el entorno. Y afortunadamente o esperamos que siga. Claro. ¿Os ha hecho mucho daño, Roberto, el tema del cierre perimetral? Mucho desde la noche del viernes hasta la noche del domingo, porque dentro de que no había mucho turismo, evidentemente, pero sí había movimiento. Desde a junio que abrimos, con los vaivenes del verano, con los vaivenes de las noticias, que siempre son complicadas de digerir a veces, pero hemos trabajado. Este hotel ha funcionado, ha trabajado y nos ha permitido incluso el fin de semana mantener rangos de ocupación para dar servicios, tener empleo, etcétera, etcétera. Ahora mismo, obviamente, esa parte está muerta, no hay turismo, no hay movilidad el fin de semana porque no hay justificación, salvo la que sea puramente laboral y es menor. Y el mercado local, que también intentamos, lógicamente, atraerlo, intentamos que del entorno de Baracaldo, sobre todo, que es nuestro núcleo, y si hubiese intentando llegar a los perimetrales, ¿no? En este caso Bilbao podría ser, intentar captar algo de negocio, y también nos está funcionando, pero obviamente no es lo mismo, no con el mismo éxito o el mismo volumen que el turismo que se mueve por turismo como tal, entre provincias o comunidades autónomas. Pero efectivamente lo importante es que os mantenéis. A nivel de cifras de ocupación, me parece que el hotel tiene algo más de 200 habitaciones. En términos así generales, ¿qué tanto por ciento, cuántas habitaciones se vienen a ocupar? Nosotros estamos haciendo un 20% de ocupación aproximado en este mes de noviembre.
Y teniendo en cuenta lo que digo, que hemos vivido sobre todo de entre semana, esa media ponderada nos da datos entre semana de hasta un 30-35% de ocupación, que está muy bien. Y meses anteriores hemos estado incluso por encima. Entonces, la ocupación, dentro de que la caída es si hablamos no solo de ocupación, sino de que los precios son más asequibles, que se factura menos en las áreas de restauración, etcétera, la caída es sustancial versus el año anterior, o 2018 incluso, pero nos permite por lo menos seguir activos, y queremos seguir activos y seguir vivos. Porque el tema de restauración, tal y como marca el decreto, está limitado a los que están alojados en el hotel, ¿no? No se ofrece clientes alojados, comida puramente. externa, digamos. Entonces, ¿no? Podemos dar comidas al exterior, no hacemos tampoco servicio de takeaway o delivery, lo que sería entregas a domicilio o para llevar. Sí hacemos, obviamente, quien tiene una sala de reuniones, quien tiene un espacio contratado en el hotel, la habitación, pueden hacer uso de la restauración, y eso nos permite, pues hoy mismamente tenemos 2 empresas diferentes, tenemos coffee breaks por la mañana, tenemos almuerzos de trabajo, gente de estas 2 empresas que pernocta, que a su vez esta noche cenan, que ayer han cenado, más luego toda la gente que puede ser de diferentes sectores o que está por trabajo de forma individual, ¿no? Pero también en grupos, aunque sean más reducidos, nos permite dar la gastronomía, nos permite tenerla abierta. ¿Habéis tenido que invertir mucho en adecuar el hotel a las medidas sanitarias? Bueno, invertimos en su momento para el arranque, sí que se tuvo que hacer un esfuerzo económico con las pantallas, con los geles hidroalcohólicos, cosas que en su momento además han sido mucho más caras de lo que puede estar ahora, obviamente por el momento de demanda. Ahora invertimos en los EPIs de los empleados, pero bueno, evidentemente es algo que lo hacemos con gusto porque es la salud lo primero. Pero bueno, se nos han ido varios miles de euros en su momento en identificar suelos, cartelería, señalética y todas estas cuestiones, ¿no? Lamentablemente van a estar durante un tiempo, con lo cual es una inversión que si hubiese sido para 15 días puedes pensar pero es una inversión que lleva ya 8 meses y lo que nos queda, ¿no? Entonces, no, visto así, no es tampoco aquello que uno dice el fin del mundo. Y a nivel de personal, Roberto, algunos trabajadores han tenido que ir a ERTE. Claro, no hay un volumen de negocio habitual, pero bueno, ¿cuál es la situación? Nosotros tenemos más o menos la mitad de la plantilla todavía de ERTE y tratamos de hacer todo lo que podemos para que cualquiera de las personas que están en el ERTE se incorpore vía, por ejemplo, ahora mismo con la apertura de la restauración a mediodía. En su momento hemos tenido abierto restauración, desayunos y cenas. Desde que está cerrada en la calle, digamos, en el exterior, hemos abierto mediodías. Eso supone incorporar personal. Entonces, intentamos por todos los medios que una vez que el hotel está activo, es importantísimo que el personal, que la plantilla esté activa igualmente, e intentar que los equipos estén el menor tiempo posible en el ERTE, por la situación económica y obviamente también por la situación anímica y profesional. Todo es un compendio de cosas. ¿Y os habéis visto obligados a bajar los precios de las habitaciones? Las tarifas han bajado un poco. La pérdida de los grandes eventos y de las grandes o medianos o pequeños eventos, que todo eso siempre nos permite gestionar por demanda las tarifas un poco al alza, eso también ha desaparecido y es donde te nutres un poco para hacer ese colchón, ¿no? Para otras épocas. Ahora mismo nosotros no estamos vendiendo mucho más barato que el año pasado, 10-12% por debajo de lo que vendíamos 2019 en tarifas diarias, pero hemos perdido el músculo pues, de una bienal máquina herramienta, que las tarifas lógicamente se disparan, o otro tipo de eventos que ha habido de forma recurrente, ¿no? En estas épocas del año, desde verano, BBK Live, por ejemplo, y claro, eso penaliza mucho, pero si sacamos esa parte, no ha habido y no somos partidarios de, entre comillas, tirar los precios para captar negocio. Yo soy de la opinión que el cliente que tiene que venir va a seguir viniendo y le damos un justiprecio y además con el hotel renovado, que nosotros estrenamos habitaciones en febrero, 2 plantas enteras de la reforma nueva
y no nos ha dado tiempo ni a sacarlas, digamos, como tocaría, ¿no? Entonces ahora las estamos utilizando para todos los clientes que vienen. Intentamos que todo el mundo las pueda, dentro de lo posible, de las que tenemos, que no es todo el hotel, pero intentamos que la gente las disfrute y bueno, como valor añadido. ¿Y algún intentando darle valor. ¿Algún equipamiento, alguna parte habéis cerrado? No sé, porque quizás, no sé si en el hotel disponéis de gimnasia o de un tipo de salas más pequeñas donde puede haber, pues, no contagio, pero sí cercanía, digamos, entre la gente. Sí, bueno, el miniclub es el espacio. Sí, el miniclub es el espacio que está ahora mismo cerrado desde junio que reactivamos el hotel. El resto de la instalación está abierta, no tenemos gimnasio. Los clientes que vienen aquí quieren usar el gimnasio, usamos el gimnasio que está en la zona de Max Center, frente al hotel, que tenemos un acuerdo con ellos, con McFit, y la verdad es que nos dan soporte y ellos están abiertos dentro de sus normas y demás, ¿no? Nosotros internamente, eso, salvo el miniclub, toda la instalación está disponible. Las salas pequeñas, las que son de uso de clientes, tenemos un par de salas que las hemos habilitado como coworking, ¿no? Esta palabra que ha surgido hoy en día para que cualquiera que quiera trabajar en un entorno seguro, que no va a la oficina y demás, y nos está funcionando bien. Con mesas individuales, con todo el equipamiento, con su zona de cafés, 12 euros al día, y nos está funcionando. Entonces, esos espacios, es lo que comentaba al principio, han estado ahí siempre. Ahora digamos que se les da un uso diferente, que podría haber sido igualmente válido en febrero de este año, pero bueno, no te lo planteas o no hay demanda, y ahora, por ejemplo, pues sí la hay. Sí que es verdad que eso es reinventarse o por lo menos dirigir el negocio quizás a otros apartados que habitualmente no se hacían, pues porque había turismo o había un cliente de estos grandes eventos que traía el BEC a Baracaldo y a Bilbao, y se han perdido. Son 15 años, ¿no?, los que lleva el Hotel Puerta de Bilbao. El hotel como tal lleva aquí desde 2005, 15 años, se ha hecho en septiembre, si mal no recuerdo, se abrió, se inauguró en noviembre. O sea que en estas fechas será el 15 de su inauguración, 15 aniversario. Nosotros como Puerta de Bilbao llevamos 3 años, desde el 2 de agosto de 2017, que el hotel cambió de propietario y a su vez cambió de nombre o de marca comercial. Y 3 años que llevo yo aquí y parte del equipo que se ha ido incorporando poco a poco. Y en esos 3 años podrías decir que este 2020 es no el peor, pero el más duro. Bueno, de largo, sí, sin duda. Hemos tenido años muy bonitos, hemos trabajado muy bien, yo creo que hemos conseguido dar la vuelta un poco al hotel y también llevarlo un poco hacia la ciudad, hacia Baracaldo y hacia el entorno, a las instituciones, al deporte, al mercado local. Hemos disfrutado mucho. Quien conoce el hotel, quien viene, yo creo que lo ha visto y hemos disfrutamos viendo el comedor lleno, dando de comer bien a la gente, haciendo 50 comuniones como teníamos para este año, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy difícil, ha sido muy difícil tener el hotel cerrado, venir a trabajar con el hotel cerrado, ver este espacio tan grande, sin vida, sin actividad, ¿no? Y es una sensación muy extraña llegar a tu trabajo y hemos estado pues 3 meses, ¿no? Yo viniendo todos los días de labor y venir y ver la instalación cerrada, a cal y canto, ¿no? Eso yo la verdad es que no es una sensación agradable. Y también te acuerdas de todo el mundo que está en casa, obviamente, que suponía pues muchos problemas a nivel laboral, lógicamente, y personal y económico, etcétera. Entonces, bueno, un año muy difícil, tanto a nivel hotel, tanto anímico, tanto para las personas que trabajan en estos centros, muy complicado, muy complicado. Para olvidar, para aprender y para olvidar. Llega una temporada que yo no sé si de cara al hotel marca una diferencia, que es la de la Navidad. Al menos una Navidad diferente, pero que podría ser con medidas más laxas, como ya poco a poco nos van anunciando. ¿Eso puede ser pues un apoyo de cara a final de año? Bueno, nosotros no vamos a hacer eventos navideños. No creemos que sea el momento de no forzar, sino pueden ser situaciones en las que se generen, ¿no?
contagios, ¿por qué no decirlo? No queremos estar ahí, no le vemos la incertidumbre que se genera, no le vemos tampoco esa situación de decir, bien, ahora abres o no abres. Conocemos a muchos hosteleros, o somos hoteleros, pero también hosteleros, que en su momento se han quedado con la materia prima en la nevera cuando un jueves les han dicho que tienen que cerrar el negocio en la nevera, o las cámaras, o las bebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas casuísticas. Ahora sí parece que habrá hostelería, eso se empieza a oír, o por lo menos los mediodías. Nosotros no vamos tenemos instalación, tenemos equipamiento, tenemos equipos, pero bueno, cada uno que lo celebre, yo creo, en casa, como se debe, con tranquilidad, y a partir de ahí pues hay cosas que se perderán. Las reuniones de empresa o comidas y cenas de empresa que hemos hecho estos años anteriores, bueno, nuestra opinión es la misma, ¿no? Son focos de riesgo, no solo para la empresa, que puede hacerlo, pero también son focos de riesgo para nuestros empleados y para nuestro negocio, ¿no? Y bueno, hemos optado por el hotel seguir abierto y esta situación que mantenemos hasta ahora, pero no para estas actividades tan lúdico-festivas. Eso es, evitamos los cotellones y marcamos el principio de precaución de cara a esta Navidad. Totalmente. Ya finalmente, en estos planes de recuperación económica del sector hotelero que desde Gobierno del Estado, Gobierno vasco y diferentes instituciones ya más forales y locales, ¿os ha llegado algo? Bueno, nosotros estamos participando en los bonos, luego a nivel fiscal, obviamente, tratamos y trataremos de aligerar toda la carga impositiva que podamos, y toda actividad es bienvenida. Es complicado cómo le dan continuidad o tramitación a todas las ayudas que se pueden solicitar. También es cierto que muchas han ido orientadas a los pequeños, a los autónomos, a las empresas más pequeñas, pero nosotros estamos ahí y todo lo que llegue será bienvenido. El año, evidentemente, el año es durísimo para la cuenta de explotación y para cualquier empresa, la nuestra incluida. No hay prendas. Entonces, todo lo que podamos hacer necesitamos, evidentemente. Roberto, pues nada, muchísima suerte para este final de año, para el próximo año, y nos quedamos con ese punto de optimismo, porque de alguna forma habéis sabido manteneros y además diversificar un poquito el negocio que tenéis ahí por delante, el Hotel Puerta de Bilbao. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por contar con nosotros. ¿Cuándo pasa? Agur. Agur. Muchísimas gracias le damos y mandamos un abrazo a todo el personal también del Hotel Puerta de Bilbao, el hotel que está aquí en Baracaldo. Si ya saben, ¿y dónde está? Frente al Max Center. Seguramente que cuando han pasado, han venido de compras aquí a Baracaldo, seguro que le conoce. Bueno, pues efectivamente nos quedamos con ese punto de no en la mejor de las condiciones, pero con puertas abiertas y poquito a poco manteniendo ese negocio. Deportes, terminamos. Atleti, y en esta ocasión los últimos minutos del programa se los vamos a dedicar al futbolista Óscar de Marcos, que ha cumplido 400 partidos con el Atleti y eso es mucho. Les dejamos con él. Nosotros volvemos mañana, que será miércoles. Les esperamos. Agur. Mi primer día en el Atleti me vinieron a recibir John Larrea, el difunto John Larrea, Iñaki Morán, a Sevilla y el resto de jugadores tenían día libre. Así que yo llegué al hotel, me recibieron, me acuerdo de Iríbar, que me recibió. Y luego pues pasé muchos nervios, di una rueda de prensa que no había dado en mi vida. Ahora cuando vea a los jugadores todavía no me lo creeré, si los he visto siempre por la tele, así que no sé, ahora esperar, a ver. Y estuve esperando a todos los jugadores a que viniesen y tengo el recuerdo de Gurpe, que bueno, casualidad está aquí, no es por casualidad, pero cuando fuimos a cenar, justo antes de entrar a cenar, estábamos esperando en la parte de fuera y yo estaba muy nervioso y Gurpe se acercó y me dijo: chaval, me han hablado muy bien de ti, así que si necesitas algo, aquí estoy. Le dije que todo lo que necesitara, que para eso estábamos. Tengo como flashes de ese partido, no tengo exactamente todo como fue, pero sí que es verdad que cuando quieres demostrar que te puedes quedar, esa energía
tan positiva te hace estar fresco y tener pues un poco ese orgullo de poder quedarte en primera, y es un poco lo que los primeros partidos les pasa muchas veces a la gente joven. En general, cuando llegas el primer año siempre es más fácil porque la inercia te lleva. Luego llega un momento que empiezas a dar bajón y ahí es cuando hay que intentar volver a darle la vuelta. Ya te digo que al principio fue todo muy rodado, pues debuté en Young Boys, metí gol al Barcelona, luego metí gol al Tromsø, que era la siguiente eliminatoria. Fue muy rodado, de hecho fui al Mundial de Egipto Sub-20 pues porque estaba haciendo las cosas, o me estaban saliendo las cosas bien, y bueno, al volver de allí es cuando todo empezó a cambiar, cuando ya había perdido un poco esa chispa, empezaron a entrar las dudas, y cuando te entran las dudas es cuando necesitas más ayuda o necesitas tú darte cuenta, necesitas bajar hasta abajo para darte cuenta de que tienes que volver a empezar, que no era solo casualidad, y volver a tirar para adelante. Yo creo que lo conseguí. Al año siguiente, a pesar de no jugar, es cuando le di la vuelta a esa situación. A pesar de que su relación con Marcelo no empezó de la mejor manera, que en Amorebieta, después de haber tenido algún roce con él, que no iba a jugar de inicio, pero le vio como calentaba, y cuando salíamos al partido Marcelo le cambió a Saborit por él, y a partir de ese momento pues lo jugó todo, ¿no? Y la verdad que era un espectáculo, ¿no? Verlo cómo atacaba y luego cómo defendía, ¿no? O sea, era jugador muy completo, ¿no? Creo que Marcelo nos sacó el mayor rendimiento deportivo a casi todos los jugadores que coincidimos con él. Fue un lujo tenerlo, fue un lujo descubrirme a mí mismo cosas que yo ni sabía que tenía, y bueno, por suerte pudimos vivir noches inolvidables. Ahí están los jugadores, las caras de tensión, de motivación. Por delante Iturraspe, De Marcos, Ander Herrera, Susaeta. Ojalá lo que me quede pueda haber algo que lo supere. Este año tenemos cosas bonitas para que pueda ser así, ojalá. Pero ese día pues para mí es imborrable. Toda la afición estaba allí, mi familia estaba allí, mis amigos, bueno, y meter gol en Old Trafford, uno de La Guardia, eso no se borra. Bueno, se dan bastantes casualidades. La primera, que yo ya estoy como lateral cerrado, y Muni se había lesionado del cruzado, dijo que le apetecería un cambio de dorsal, y Gurpe lo dejaba. Entonces creo que todo cuadraba perfecto. A Muni creo que tenía que ser el 10 del Athletic, y para mí ser el 18 de Gurpe era un orgullo. Entonces creo que el cambio era fácil, y así fue. Muni estuvo contento con el cambio, y yo sigo encantado. Sí, además mi último gol como profesional, sí. En Eibar, o sea, ya no volví a meter ningún gol. Estaba ensayada la jugada. No, sí, yo creo que sí que la habíamos... Estaba ensayada, pero a ti te Valen y yo estábamos hablando justo atrás. Es. Tú te quedas con él, no, te quedas tú. Y no nos dimos cuenta de que estaba ensayada, y de repente me vino el balón. Sí. Ya me decía Ernesto que era mejor cuando no pensaba. Y me vino y sin pensar la puse, y me cayó a Gurpe. Es verdad que vives muchas cosas, muchas. O sea, al final tan pronto estás pues eso, con jugadores de Atlético. Yo cuando llegué, para mí eso ya era increíble, como estás comiendo al lado del Chopo Iríbar, como vuelves a estar en La Guardia con tu cuadrilla, no paras, es un constante movimiento que te hace pues descubrir muchas cosas en pocos años.